Orazio Versi, uno dei più grandi scrittori uruguaiani viventi. Sei stato testimone di rivoluzioni. Sí, en Nicaragua, sobre todo en Nicaragua. He visto la situación en Cuba, cómo vivían los cubanos y el problema de la sociedad cubana. El proceso en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Chile. Todo eso lo vivimos directamente y vimos cómo la reacción de las fuerzas más retrógradas que desembocaron en dictaduras. Dictadura en Chile, dictadura en Argentina, dictadura en Uruguay, dictadura en Paraguay, dictadura en Brasil, rodeados de dictaduras. Producto de esa efervescencia por una justicia social que llevó a movimientos políticos, algunos de ellos radicales, ¿no? De lucha armada, ¿no? De guerrilla, de lucha armada, tanto en América del Sur como en América Central. Lo he vivido, sí, y de alguna manera me siento que he sido afortunado de poder estar allí, poder verlo, eso, ¿no? De poder vivirlo, ¿no? Ese momento, esa vorágine política e histórica, ¿no? Es decir, yo estuve allí y lo vi todo eso, ¿no? Y así como lo vi también, perdimos mucha gente que queríamos, gente muy valiosa, que murió. Murió en la lucha o murió en la tortura. Ma della storia che tu hai visto di questi paesi, ce n'è una che hai vissuto come testimone oculare, che hai visto tu mentre avveniva questa rivoluzione? La uruguaya, todo el periodo previo a la dictadura, los años previos a la dictadura, la chilena, en Chile. Tu eri in Cile quando è arrivato Pinochet? No, ya me había ido, ma sì, sono stato a Cile nel governo di Pinochet, di Allende. O sea que vi el proceso del triunfo popular de Allende en las elecciones nacionales y todo eso, casi hasta el momento del golpe de Estado de Pinochet. Ecco, possiamo entrare un po' in dettaglio in queste dittature. Allora, iniziamo dalla tua patria, dall'Uruguay. In quale contesto e perché è giunta la dittatura in Uruguay? Sí, la dictadura en Uruguay no es un hecho aislado de lo que ocurría en América Latina en la primera mitad del siglo XX en América Latina, en donde comienza a surgir en distintos pueblos y gobiernos, tanto de América Central como de América del Sur, un sentimiento de nueva independencia, podríamos decir, puesto que se vivía a principios del siglo XX una fuerte política norteamericana de dominio económico y político. Recordemos la intervención de Estados Unidos en Guatemala, donde se derroca a Jacobo Arbenz, la intervención militar también en Santo Domingo, intervenciones militares en Nicaragua, en menor medida en Honduras, la presencia norteamericana en Panamá, luego también presencia norteamericana en el resto de América del Sur, en Venezuela, en Colombia, en Brasil muy fuerte, en Chile fortísima. Una política norteamericana de expansión, ¿no? De usufructo de los recursos para Norteamérica. Nosotros, América Latina, es una especie de trastienda, el patio del fondo de Estados Unidos. Y eso provocó que surgieran ideas
pensadores que dijeran, no, esto no podemos seguir así. Y sobre todo los sindicatos obreros, de trabajadores, que comienzan a tener una incidencia y una influencia muy importante en la vida política del país. Y entonces la alianza podríamos decir, entre las burguesías nacionales, sobre todo las oligarquías en América Latina, y los intereses políticos y comerciales de Estados Unidos, favorecieron el desarrollo de ideas libertarias, ¿no? Y si bien el Uruguay, gracias a las dos guerras, en el caso de Uruguay, gracias a las dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, se favoreció con un desarrollo industrial y económico muy importante que le dio a la sociedad un bienestar interesante, tanto a los trabajadores, lo que se llama la clase operaria, ¿no? Y profesional, etc. Debido a que los productos uruguayos eran muy necesitados en Europa y durante la guerra, tanto en la primera como en la segunda. Precisamente cuando viene el periodo de paz y todo vuelve de alguna manera a la normalidad, las contradicciones y sobre todo las desigualdades tan fuertes que existían en nuestro país afloran con más fuerza, puesto que ya no se tenía ese bienestar económico que nos había dado la guerra. Y allí comienza a surgir posiciones más firmes, más evolucionadas y también más radicales, porque también los gobiernos tuvieron una política de mucha represión hacia esas inquietudes, hacia esas manifestaciones de justicia social, ¿no? que se violaba. Una inequidad muy grande, cosa que existe todavía. En América Latina tenemos 200 millones de pobres, con una gran mayoría que vive en la extrema pobreza. 200 millones. Entonces surge de manera muy fuerte, surgen los partidos de izquierda en Uruguay, sobre todo el Partido Comunista Uruguayo, que era de los partidos legales, ¿no? El partido de izquierda más fuerte era el Partido Comunista, el Partido Socialista, otros partidos menores, y surge algo que en Uruguay fue algo muy especial, que es la guerrilla armada de la ciudad, no en la campaña, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos selvas. Entonces se desarrolla la guerrilla urbana, como el IRA en Irlanda del Norte, que era sobre todo una guerrilla, una lucha urbana. Allí, naturalmente, las contradicciones alcanzan una expresión sumamente violenta, con muertes de ambas partes, ¿no? Que lleva de alguna manera a que el poder establecido, el gobierno, en la medida que no puede controlar la disconformidad popular, no puede de alguna manera neutralizar esa disconformidad que existe en la mayoría del pueblo, apela a la fuerza bruta, apela a la dictadura, recurre a los militares para aplastar ese movimiento social muy fuerte que eran comunistas, socialistas, tupamaros y otros grupos menores que cada uno con su ideología y sus métodos de lucha expresaban
la búsqueda de una sociedad diferente, ¿no? Y no difiere mucho lo que ocurrió en Uruguay, no difiere de lo que ocurrió, no es muy distinto a lo que ocurrió en Brasil, que anticipa a la dictadura, porque la primera dictadura en América del Sur aparece en Venezuela y en Brasil. En los años 60, el primer golpe de Estado que derroca a João Goulart, un presidente elegido democráticamente en elecciones nacionales, es derrocado en el año 62-63 por los militares brasileños. Una dictadura terrible fue, terrible, ¿verdad? Los crímenes cometidos por la dictadura en Brasil, y que de alguna manera anticipa, se adelanta a lo que va a ocurrir en Argentina, Uruguay y Chile sobre todo. En Paraguay ya teníamos la dictadura de Alfredo Stroessner, 30 años, más de 30 años de dictadura férrea, terrible. Pero Paraguay no tenía el movimiento sindical y político tan desarrollado como lo tenía Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Y por lo tanto, prácticamente nos surge un movimiento de lucha fuerte en Paraguay. Sì, eso, sì. Ma perché gli Stati Uniti hanno voluto sempre tenere queste mani d'acciaio sopra l'America Latina? Un problema strategico, ¿no? Una concepción que viene de la época de Monroe, del presidente Monroe, con la famosa frase, eslogan, América para los americanos. América, es decir, Norteamérica para los norteamericanos, ¿no? Porque ellos se dicen a sí mismos americanos, ¿no? Y consideran que América Latina era parte de su seguridad estratégica y de su destino manifiesto. El primer Roosevelt habla del destino manifiesto de los americanos, de los norteamericanos, de la misma manera que el pueblo de Israel se consideraba el pueblo elegido de Dios. Los norteamericanos se consideraban el pueblo llamado, ¿verdad?, a un destino manifiesto, un destino el cual tenía que cumplir. Por lo tanto, América Latina formaba parte de su retaguardia fundamental, de una fuente de recursos capitales, ¿verdad?, porque América, desde México hacia abajo, las riquezas son fenomenales. Y por lo tanto es lógico che lo tiene ahí a mano, se lo tengo aquí al lado. Sì. Sì, ma questo ha creato odio da parte del popolo sudamericano contro gli Stati Uniti, tant'è che chiamano gli Stati Uniti Zio Caimán. Sí. Tú sabes que te decía recién que tuve la suerte de trabajar recuerdo a dos periodistas norteamericanos con los cuales trabajé en Nicaragua. Uno era, que además era poeta, Robert Cohen, el esposo de una poetisa también norteamericana muy conocida, que ahora no me viene el nombre de ella, muy conocida, bueno, Robert Cohen. Y otro que aprecié mucho, él y la señora, que eran periodistas también de una cadena de radio, de televisión norteamericana, Cabin, de apellido Cabin, Anthony Cabin. La señora no me acuerdo cómo se llamaba. Y después conocí también a otra periodista que trabajaba en la agencia ANN como traductora, que traducía las noticias en español al inglés para ser luego pasadas en el estado de California. Y recuerdo con Cohen y con Cabin salíamos a veces a tomar unos tragos, ¿no?, una cerveza, un ron, y charlábamos de nuestro. Y algo interesante que me dijo, que me decían tanto Cohen como el otro, como Tony, decían, yo recién cuando salí de Estados Unidos
a trabajar como corresponsal en otras partes del mundo, en América Latina, en América Central, en África, comprendí por qué nos odiaban tanto. Yo no entendía, me decía uno de ellos, me decía, yo no entendía por qué a nosotros los norteamericanos nos odian tanto. Dice, recién me di cuenta cuando comencé a trabajar en esos países, las cosas que hacía nuestro gobierno y nuestras empresas. La United Fruit Company es una historia dantesca. Lo de la United Fruit Company podría estar en el infierno de Dante. Las cosas que hicieron en América Central, en Centroamérica. Un esclavismo, era prácticamente un esclavismo salvaje que aplicaban, y naturalmente alimentaron odio. Es la explicación que los propios dos norteamericanos, y la esposa, que siempre me olvido del nombre de la esposa, muy famosa poetisa norteamericana, Catherine era. Bueno, ya me va a aparecer. Capaz que si cerco qui en el telefonino lo trovo. Yo creo que se debe a eso, a esas presencias que en México, en Honduras, en Guatemala, en Santo Domingo, en Panamá, en Venezuela, en Colombia, sobre todo en esas partes, no tanto en el cono sur, pero en esos lados, en donde la explotación inhumana de esas grandes empresas norteamericanas, mineras o agrarias, agrícolas, generó en los pueblos un rechazo hacia poniendo, porque eso es una cuestión objetiva, más allá de las ideas políticas que uno pueda tener. Ponían a los presidentes como títeres. Los Somoza en Nicaragua, los otros, no me acuerdo cuál era, antes de Arbenz en Guatemala. Viene Arbenz, gana Arbenz democráticamente y viene la invasión norteamericana, saca a Arbenz y mete a un dictador en Guatemala. Lo mismo ocurrió en Chile, ¿verdad? Gana Allende las elecciones democráticamente, ¿no? Es un gobierno constitucional, lo sacan. La intervención de Estados Unidos en el golpe de Estado de Chile es ya demostrada. El propio Departamento de Estado ha desclasificado documentos que muestran la intervención directa de Estados Unidos en el golpe de Estado de Pinochet. Ecco, veniamo alla tua permanenza in Cile a prima del golpe. Sì. Ecco. Tu hai mai avuto la percezione che si stava preparando qualcosa di enorme? Sì. En el comportamiento, en la manera en que determinadas empresas, por ejemplo los transportistas en Chile, el transporte, ¿no? Es un gremio y un sindicato muy fuerte, puesto que Chile es un país muy largo, el transporte tiene una incidencia económica tremenda, pues el transporte en Chile comenzó a sabotear el gobierno de Allende, con paros, bloqueando carreteras, generando malestares en determinadas provincias, anticipando lo que venía. Sin duda. Ma perché Allende non ha reagito con un nuovo programma, proponendo qualcosa di diverso in modo da sbloccare questa crisi profonda che era nata dallo sciopero dei trasportatori? Yo creo que el programa de Allende era un programa de justicia social, buscando el desarrollo económico con justicia. Generar riqueza
pero distribuyendo un poco mejor esa riqueza, puesto que Chile es uno de los países más ricos de América Latina, ¿no? Creo que tiene el PBI más alto de toda América Latina, la tiene Chile, el PBI per cápita. Y eso no puede renunciar un presidente que esgrime y plantea ese programa de gobierno al pueblo, y el pueblo lo elige las elecciones, vence las elecciones con ese programa, desarrollo pero con una distribución más equitativa y más justa de la riqueza, atacaba directamente los intereses hegemónicos del gran capital. Nos guste o no nos guste, no hay que ser un comunista para saber que el gran capital, si se siente amenazado, va a actuar. Y eso sí. Y ocurrió eso, ¿no? Yo creo que ocurrió eso. Él no podía, porque podría quizás haber hecho algún tipo de concesión, quizás, bueno, todo eso lo podrán analizar los analistas políticos y los historiadores, si le faltó lo que nosotros llamamos a Allende un poco de cintura política para manejar todos esos intereses. Pero él no podía renunciar a un programa el cual fue aprobado en las elecciones nacionales. Un programa de justicia social y de equidad. No puede renunciarlo, porque sería considerado una traición, ¿no?, para los elettori. Però tenendo conto degli effetti tragici che questo avrebbe avuto, Sì. non poteva individuare un compromesso. Yo realmente no lo sé. Creo que no le dieron tampoco esa posibilidad. No hicieron la oposición, no hizo posible con perdón de la redundancia, la posibilidad de un acuerdo, de una negociación. No le interesaba. No le interesaba hacer eso a Pinochet y a las fuerzas que representaba Pinochet, porque Pinochet es la cabeza de un interés poderosissimo, no? Pinochet come risolse il problema sociale? Che era un problema che comunque rimaneva. A mi modo de ver, con represión. Represión. No resuelve il problema sociale. Non ha concesso nulla ai poveri. Si lo ha hecho, creo yo que fue poco. En el periodo de Pinochet, la economía chilena creció. El gran capital creció, el PBI creció, la industrialización creció, pero en la distribución social de esa riqueza, no. Chile tiene cerca de más de 20.000 desaparecidos. Argentina tiene 30.000, Chile tiene más de 20.000 desaparecidos. Decenas de miles de chilenos sufrieron la prisión. Yo no creo que Pinochet haya querido resolver con justicia social el problema de la inequidad ancestral, porque hay que ver cómo vivían los sectores más humildes de la sociedad chilena. Te daba terror, era espantoso. El grado de explotación, de desesperanza, grandes sectores de la sociedad que no tenían la posibilidad de salir de esa situación. Y bueno, refleja de alguna manera la situación actual de Chile. Chile es un país que está dividido en dos. Hay lo que se llama en términos corrientes y vulgares, una derecha muy fuerte y una izquierda muy fuerte. Casi
iguales en cantidad, cuantitativamente iguales. Las elecciones se dirimen, se resuelven, la elección nacional con una diferencia de votos muy pequeña. Boric gana las elecciones, pero con una diferencia de votos muy pequeña. El resto de la sociedad, la oposición actual, es la mitad de Chile, que está opuesta a esto. Y cuando gana Bachelet o Boric en este caso, también gana por muy poca Ora diventa interessante ma anche lungo. Come mai gli Stati Uniti rischiano così tanto ora in un paese come il Cile, nel quale può andare al governo un'opposizione di sinistra, come è accaduto in Venezuela? Come mai ora lo permettono? Sí, creo que en general han habido cambios en el caso de América Latina de la época de los años 60, 70 a la actualidad. En estos últimos 50 años, digamos, desde los años 70 a la fecha, han habido cambios, no solamente regionales, sino a nivel mundial. Y la caduta dell'Unione Sovietica lo ha permesso, tu puoi dire. Podría ser, sí, pienso que podría ser. Yo creo que a ver cómo puedo expresar esto. A ver, creo que de todos modos Estados Unidos sabe que el control económico, el poder económico sigue en sus manos. Y son gobiernos, no son realmente estos gobiernos de una izquierda dura, fuerte, radical. Son gobiernos de una centro-izquierda. No podríamos decir gobierno de izquierda. El gobierno de izquierda es Cuba. Son gobiernos de centro. Venezuela tal vez sea un gobierno de izquierda, no me parece a mí, al contrario, creo, y en Nicaragua menos. Los ideales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, con la política actual que está llevando Ortega, creo que ha traicionado los ideales sandinistas. No tiene nada que ver con la Nicaragua del principio de los años 90, ¿no? 79, 80, toda la década del 80, que en su momento supo entregar el poder, porque cuando vinieron las primeras elecciones nacionales, el Frente Sandinista pierde, gana Violeta Chamorro, oposición, Ortega y toda la cúpula entrega el gobierno, ¿cómo no? Después, en los años 90, 91, gana de nuevo Ortega, pero yo creo que se debe a que lo permite porque son gobiernos de centro-izquierda y que no afectan mucho el interés económico. No afectan mucho. Tu hai seguito o ricordi l'avventura di Che Guevara in Bolivia? Sí. Sí. Sé que esto puede molestar a mucha gente, pero creo que fue un error. Che Guevara se equivocó con su teoría del foco. En lo general, de una manera, si lo vemos de una manera muy abstracta, digamos, muy general, la idea de, bueno, de generar un foco que a partir de ese foco de agitación revolucionaria, de comenzar a expandirse, porque hay una concepción geopolítica también. Elige Bolivia, o sea, el corazón de América Latina, pensando que a partir de ese corazón, de ese núcleo, se van a expandir hacia Argentina, Paraguay, Brasil, Perú y todo, ¿no?
Es una concepción geopolítica hasta cierto punto, sé que esto va a fastidiar a gente de izquierda, ingenua. Porque Bolivia no estaba preparada para una guerra como la que hubo en Cuba. No tuvo acompañamiento la guerrilla de Guevara. No lo acompañó nadie. La ciudadanía, el pueblo, los distintos sectores bolivianos que se suponen los oprimidos, los más humildes, los más desplazados, los humillados de Frantz Fanon, ¿no? Los desheredados de la tierra que planteaba Frantz Fanon, los condenados de la tierra, ¿no? Ninguno de ellos lo acompañaron a Che Guevara. Él con sus pocos cubanos y 3 o 4 bolivianos, así murieron. Y vino, a partir del 68, lo que tenemos, vinieron 40 años de gobierno de derecha. En Bolivia hubo 40 años de gobierno de derecha después de Che. Lo cual indica que sí, una idea muy noble, ¿no? Liberar de las dictaduras y de la explotación y de la opresión, pero mediante un método, a mí me parece romántico, idealista e un poco ingenuo. Que muchos acompañamos o acompañaron en el terreno de las ideas, y comienza un momento de liberación en América, pero era un pensamiento ingenuo. Realmente no contemplaba lo que estaba ocurriendo en nuestros países, ¿verdad? Per concludere, tu, Ignacio Bersì, Orazio Bersì, sei un grande scrittore, una grande voce dell'America Latina. Grazie Enzo, ma no. Ecco, allora non essere modesto. Io sono un operaio della letteratura. Un operaio della mente, un mentitore. Un semplice operaio della cultura uruguayana. Quindi un letteratore. Un letteratore, un sognatore, un mondo di fantasia. Ecco, ma ti voglio chiedere, quanto può uno scrittore modificare il mondo? No, lo scrittore deve scrivere, deve preoccuparsi per scrivere. Quella teoria di che lo scrittore deve lasciare la letteratura e prendere il fucile, no? Un fucile si dice, no? No, quello no. O prendi il fucile o fa letteratura. Yo creo. El escritor debe hacer buena literatura. Si quiere hacer literatura de proyección social, y eso es fantástico, yo creo que sirve. Pero si tú eres carpintero, dedícate a la carpintería, no a la mecánica automotriz. La mecánica automotriz no es lo tuyo es ser buen carpintero. Esa es mi posición. Que para mucha gente es una posición de derecha esa, es una posición que no responde, ¿verdad?, a los intereses de la sociedad oprimida, y no, pero sí, a Virgilio, que le íbamos a pedir, no, usted tiene que estar junto a Julio César y Augusto, porque el imperio y la cultura romana requiere que tú te metas la coraza y la espada, y vaya, no, Virgilio, tú escribe, fai la Eneida, fai cosa, e quello lo tuvo, no? O non è così? Sì. Più o meno. E allora poniamo meglio, quanto la letteratura può cambiare il mondo? La literatura puede incidir en la mente, en los sentimientos, en el corazón, en las ideas de la gente. Indudablemente que al leer a Balzac, al leer la comedia humana, si uno es una persona sensible, te hace pensar sobre lo que era la sociedad francesa de 1830,
posnapoleónica. Te hace pensar. Si uno lee a Musil o a Thomas Mann o a Bertolt Brecht, indudablemente a Bertolt Brecht, el dramaturgo Bertolt Brecht, te hace pensar sobre la realidad, o Ionesco, pero es en ese sentido, la literatura como el arte, ¿verdad? Como ver un cuadro de Caravaggio, ¿no? Veo un cuadro de Caravaggio, veo los peregrinos, el famoso cuadro de los peregrinos adorando la aparición del niño Jesús y la Virgen María. Y Caravaggio tuvo la inteligencia y la sensibilidad de mostrar en primer plano los pies sucios de esos campesinos que, humildes, miserables, venían a adorar al niño Jesús, ¿verdad? Y eso indudablemente hace pensar a la gente. Luego es responsabilidad del sujeto qué hace con eso, cómo lo proceso, el hecho de ver esos pies sucios de campesino que ha venido atravesando campos y tierras para poder adorar a un presunto Dios, ¿no? Eso que mostró Caravaggio creo que golpea la razón y el corazón de una persona que medianamente sensible, digamos, tiene que hacerlo pensar. Ahora, no quiere. Otra cosa es que Caravaggio diga, bueno, no, pero ahora yo voy a agarrar la lanza y me voy a subir un caballo y voy a ir contra el rey o el señor feudal. No, señor Caravaggio, usted dedíquese a pintar, que lo hace bien y es mejor que montar un caballo con una lanza. ¿No? Coraggio, Sì. tu sei un italiano che parla spagnolo, parla la lingua della Spagna e che vive in America. Sei un cittadino del mondo. Grazie. Ecco, se tu dovessi dare un messaggio a questo mondo di oggi, che gli diresti? Que cada uno piense menos en sí mismo y piense más en los demás. Que si uno realmente se ama a sí mismo, si realmente tiene una concepción sana de la vida, ¿no? Y aspira, piense en los demás, tener una actitud más, debemos tener, el tema fundamental, creo yo, de nuestra sociedad es la mancanza, ¿no? La falta de solidaridad, de fraternidad. Reina en el mundo actual, reina la banalidad, la superficialidad, el egoísmo, la indiferencia. Verdaderamente yo siento algo revulsivo en mi interior cuando pienso que en este momento en el Mediterráneo hay un señor que está en un yate de 300 millones de dólares, festejando un yate, bebiendo, cuando en su propia tierra, en su propia patria, hay gente que se está muriendo de hambre. Porque esos que tienen yates de 300 millones provienen de países que en su tierra, en su país, hay gente que se está muriendo de hambre. O que reprimen, como Arabia Saudita, que asesina dentro de una embajada, asesina a un periodista, ¿no? Entonces yo lo que transmitiría es eso, ¿no? Es decir, pensemos un poco más en que salvarnos en términos de humanidad solamente se puede hacer en la medida en que pensemos más hacia afuera que hacia nuestro interior. Nuestro interior sí, trabajarlo personalmente, secretamente, tratando de limar, ¿no? Y de pulir
mis debilidades o imperfecciones para tratar de ser un poco mejor en la vida social, en el mundo laboral, familiar. Creo que ahí radica el mal de nuestra sociedad, en el egoísmo, en la indiferencia, en la insensibilidad. Quizás mi manera de pensar sea muy simple, muy elemental, pero lo veo de esa manera, no lo veo de otra manera, ¿no? Un filósofo, un antropólogo, un sociólogo daría explicaciones naturalmente mucho más profundas que las que puedo dar yo, porque a qué se debe esto, pero yo lo veo así. Hay ejemplos, algunos de ellos dramáticos, de gente que ha renunciado a su bienestar para ayudar a los demás. En nuestro país, nosotros tenemos el ejemplo de yo no soy religioso, no profeso ninguna religión, pero en nuestro país tenemos el ejemplo de un cura, un prete, conocido como Padre Cacho, que ha sido propuesto para ser beatificado, etc., pero el Vaticano todavía no ha dicho nada, que dejó su iglesia y se fue a vivir en los barrios marginales, con los que viven recogiendo la basura en la calle, fue a vivir con ellos y murió allí con ellos. Yo no digo que uno haga lo que hizo el Padre Cacho. Yo, si lo quisiera hacer, sé que soy incapaz, que no puedo hacerlo. Reconozco que no puedo hacerlo. Que no tengo la fuerza, que no tengo la vocación, que no tengo el método. Realmente, que teóricamente sí sé cómo es todo eso, pero no lo puedo hacer. Fracasaría. Por supuesto que no. Sería algo impostado, no sería realmente sincero, ¿no? Sincero, transparente, como lo fue el Padre Cacho. Digo, no que hagamos de nuestras vidas esos ejemplos dramáticos y ejemplares. Bueno, si él fue un santo, fantástico. Pero sí creo que en nuestra vida cotidiana, todos los días, podemos hacer cosas en el ámbito de nuestra familia, de nuestros vínculos, de nuestras amistades, de nuestros vecinos, con nuestros hijos, con los más viejos. ¿Tú viste cómo se trata a los ancianos hoy, a los viejos hoy? En todo el mundo es igual, casi igual en todo el mundo. Son desechos. Llegar a cierta altura de la vida, eres un desecho que debe ser, ¿no? Bueno, creo que tratar de tener otra actitud hacia esa realidad, no. Y en la medida de la literatura, de alguna manera reflejarlo sin llegar a ser una literatura como la que hacían en la Unión Soviética, hacían una literatura panfletaria, en donde el héroe era un obrero, era el amor entre el obrero, el tractor y la tierra, ¿no? Sin hacer literatura panfletaria, tratar de volcar esos sentimientos, esas ideas, esos ideales. Si yo tengo la suerte de que mi literatura haga pensar al lector sobre estas cosas, me siento satisfecho. Ojalá sea así. Grazie Orazio. No, gracias a ti. Ha sido gracias a ti y a tu programa, que me parece formidable, y voy a tratar de difundir el programa Heródoto en Uruguay, que se conozca.
Porque yo estuve viendo por internet que hay varios programas que se pueden cliquear y se pueden ver, muy interesantes. Y una manera de abrir al abanico, a dar a conocer otras realidades. Gracias por esta oportunidad. Ojalá sirva de algo, aunque sé que a alguno lo va a enfurecer. Más de uno se va a enojar cuando me oigas decir estas cosas, ¿no? Algunas cosas. Va bene, allora a presto e arrivederci. Muchas gracias, Enzo. Sí, yo me siento, de alguna manera, sí, me siento italiano, ¿no? Tengo ancestros también españoles, muy fuertes, porque mis otros abuelos eran españoles, pero me siento más cercano a Italia, me siento, no sé, más, quizás porque conocía más la historia de Italia desde la época de los romanos hasta ahora que la de España, entonces estoy más cercano acá. Y bueno, y ya, ya, no tengo más, ya. Gracias. Grazie.